Hola de nuevo, mi nombre es Alex Luna y estoy una vez más con Luis Lima. y el día de hoy vamos a seguir tratando y vamos a seguir hablando acerca de la reforma. El día de hoy vamos a hablar acerca de los pre-reformadores y los contemporáneos de la reforma. Así que no te pierdas este video, quédate hasta el final. Bien, lo decías Alex, vamos a hablar hoy de los pre-reformadores y bueno, ya les hemos mencionado un poco de ellos. El primero es John Wycliffe. Él fue también un sacerdote católico, fue nacido, digamos así, en el campo, en una granja, fue granjero, tal vez de su familia, ¿no? Y bueno, él estudió en la Universidad de Oxford. En ese tiempo las universidades estaban muy en estrecha con lo que es la teología, ¿no? Entonces había mucho estudio de la teología en ese sentido, pero era teología católica, ¿no? También recordemos eso. Entonces él se hizo un académico también, enseñó teología y bueno, llegó un momento en el que su vida, bueno, él empezó a proclamarse en contra de ciertos cosas que estaban sucediendo en Roma y con el Papa, ¿no? Como ya habíamos mencionado, las tradiciones, las indulgencias ya venían en ese tiempo tomando mucha fuerza y él fue uno de los precursores que empezó a oponerse a esa situación. También él comenzó con la primera traducción de la Biblia a otro idioma que no era el latín. En aquel momento solamente se estudiaba el latín, la Biblia. Él empezó a traducirla al inglés y esto con el fin de que pues las personas pudieran conocer lo que decía Dios en su propio idioma. De hecho, eso fue una cosa por la que la iglesia lo condenó, por así decirlo, le llamó la atención y pues la respuesta fue que todos tenían derecho a conocer a Dios en su propio idioma, así como lo había hecho Moisés, que Dios le habló en su idioma, pues también nosotros debíamos escuchar a Dios en nuestro idioma. Él murió causas naturales, de viejo prácticamente. Siguió trabajando activamente en su traducción, en su enseñanza de esta teología reformada, pre-reformada, y lo que pasó después de su muerte fue que la iglesia lo condenó como un hereje y después de muerto fue a desenterrar sus huesos y fueron quemados y fueron esparcidos, ¿no? Como una señal de protesta de que era un hereje, ¿no? Y que había ido al infierno. Bueno, eso sucedió, él murió, él pensó también que iba a morir a causa de esto, pero no. Y bueno, él también hoy lo conocemos como el lucero de la Reforma, que digamos que fue de los primeros, y bueno, su trabajo tuvo mucha repercusión en los posteriores personajes que vamos a mencionar. ¿Quién más, Alex? También podemos encontrar a Pedro Baldo. Él era un mercader que tenía mucho dinero, adinerado, también tenía una familia y bueno, se dice que él pudo probablemente vivir la muerte de un amigo o que incluso algunos dicen que él escuchó un canto espiritual de alguien que iba cantando y él al escuchar esto o al tener esta experiencia siente como un deseo de saber más de Dios, de aprender más acerca de él y va con un sacerdote. Bien, el sacerdote le enseña la historia del joven rico que podemos encontrar en los evangelios. Entonces él recibe ese mensaje y él renuncia a todas sus pertenencias, renuncia a todo y lo da a los pobres, él siendo pues una persona muy rica. Y de aquí él comienza un ministerio de predicación, él comienza a predicar en las calles, en Lyon, Francia. Él comienza a predicar en las calles y pues muchas personas se convertían. Él predicaba especialmente a los pobres, pero también predicaba a otras personas y su predicación era que entregaran todo a Dios, que renunciaran a todo y entregaran su vida a Dios. Entonces él decide predicar el evangelio que a él se le enseñó y empieza a crecer este movimiento. Años después, cuando él muere, este movimiento sigue creciendo. Sigue creciendo a pesar de su muerte y de hecho el movimiento lleva su nombre, su apellido, Baldo, los valdenses.
Inclusive este movimiento, cuando surge la Reforma, ellos se unieron al movimiento de la Reforma. Sí, Alex, decías, el siguiente es Jan Hus. Él también, a diferencia, bueno, en ese tiempo había muchos pobres, pero él también nació en una familia pobre, campesinos, y fue a estudiar a Praga. Y bueno, estudió filosofía, ya lo hemos mencionado, era algo muy común en ese tiempo. Se convirtió en sacerdote también, y él más bien fue un predicador, fue reconocido como un predicador, y también fue influenciado por los escritos, bueno, por las ideas que empezó a tener Wycliffe en su vida, al punto de que él empezó también a predicar de esta manera, ¿no? En contra de la Iglesia Católica y de las tradiciones. Para el caso de Jan Hus, él sí es llevado a un concilio, él sí es enjuiciado y es declarado hereje, y en la historia encontramos como un mártir de la Reforma. Él fue quemado, él fue muerto, y se cuenta que mientras sucedía esto, bueno, también como a otros se les dio la oportunidad de arrepentirse de sus herejías, de sus dichos, de sus afirmaciones, pero él también dijo que no podía decir que estaba mal, porque todo lo que había conocido o lo que decía era a través de la Biblia. Y se dice que él murió cantando, ¿no? Él murió quemado en una hoguera, y se cuenta que él murió cantando. De estos dos personajes que yo les mencioné, hay películas, están bastante buenas, están viejitas, pero ahí se las vamos a dejar por si quieren conocer un poco más. Siguiente, Alex. El siguiente es Girolamo Savonarola. Él nació en Italia en 1452, y él desde su juventud decidió unirse a la orden dominicana, que era una orden de sacerdotes, y él con el paso del tiempo comienza a predicar la palabra, comienza a predicar la Biblia, y algo que lo caracterizaba es que él predicaba no en el latín, porque la Iglesia Católica predicaba en el latín, solamente el mensaje era para los que sabían latín, que realmente eran personas pues de influencia, personas importantes. Sin embargo, él empieza a predicar en el idioma donde se encuentra, y es muy reconocido por su predicación, ya que usaba muchas figuras y usaba un lenguaje muy sencillo. Este hombre de igual manera comienza a crecer su predicación, y su predicación también va en contra del Papa. Entonces este hombre también es considerado un hereje, y también muere a causa de esto. Él es juzgado y quemado en la hoguera en 1498. Y bueno, esos fueron los 4 personajes que hoy reconocemos como los pre-reformadores. Importante recalcar que hubo 2 cosas que marcaron sus vidas, por así llamarlo, que hoy reconocemos: su oposición en contra de la Iglesia Católica y del Papa como autoridad máxima, quitando a las escrituras, y el hecho de que ellos estudiaron la Biblia. Todo esto fue a través del estudio de la Biblia. Y cabe recalcar, como lo hemos mencionado, el estudio no simplemente académico, porque como le dije, muchos estudiaban la Biblia, muchos estudiaban el sistema de filosofía de ese tiempo, pero necesitaban el Espíritu, que fue el Espíritu Santo el que habló a sus vidas, y ellos entendieron lo que estaba en la Biblia, ¿no? Como de verdad debía de ser. Y ahora vamos a hablar de otros personajes que son contemporáneos a Lutero y impulsaron con toda su fuerza lo que hoy conocemos como la Reforma, que le dio esa primera forma a esta separación de este sistema católico romano a un sistema solo por gracia. ¿Quieres comenzar, Alex? Uno de los reformadores contemporáneos de Lutero es John Knox. Él era un religioso escocés, de igual manera, ¿no?, que estudiaba la teología católica. Sin embargo, él conoció a un hombre llamado George Wishart, que él fue el que era un reformador, y él fue el que le enseñó a John Knox, y John Knox decidió adoptar la Reforma. Años después pasaron algunas circunstancias, y John Knox conoció a Juan Calvino, y en este momento él recibió o aprendió mucho de él, mucho de su teología, de la teología de Juan Calvino. Esto fue en Francia. John Knox era escocés, fue a Francia, estuvo aprendiendo con Juan Calvino, y regresa a Escocia. Una vez que regresa a Escocia,
fue de los reformadores que más tuvo influencia en toda la reforma escocesa y es también considerado el fundador de la iglesia presbiteriana. Bueno, el siguiente personaje se llamó Ulrico Zwinglio y él también fue nacido de una familia de granjeros, estudió en la Universidad de Basilea y él pues tomó sus deberes también como sacerdote, muy disciplinado en ello, respetuoso de esa figura, y también llegó al estudio de la Biblia. Este es un personaje muy contemporáneo a Lutero, solo se llevan unos pocos años, y recuerdan que Lutero tuvo un encuentro con Dios cuando les mencionaba que él temía por su vida, que iba a morir, y hizo esta promesa en contra de Zwinglio, que él, por su estudio, obviamente por la obra del Espíritu Santo, encontró en la Biblia la verdad, y encontró que no era como lo decía la Iglesia Católica, y él impulsó este sistema nuevo porque era diferente al católico, en lo que hoy conocemos como Suiza, y tuvo un encuentro con Lutero en donde estuvieron de acuerdo en 14 puntos, y en el 15º punto ya no estuvieron de acuerdo. Como les mencionamos, Lutero no era perfecto en su teología, tampoco nosotros lo somos, y hubo un punto en el que no. Si ustedes quieren saber, ahí pongan comentarios y los vamos a hacer saber en otro video. Y bueno, él fue el impulsador de la reforma en Suiza, Ginebra, Suiza, en esos alrededores. Él también, sus textos llevaron a otro personaje que también vamos a hablar. También él hizo algo muy evidente en su ciudad. Ya saben, hay como tradiciones de la cuaresma, no comer carne, y él fue una protesta muy, digamos, en ese tiempo muy grande, el haber comido salchichas, porque eso era, salchichas en público en este tiempo cuando no se debía de comer carne, todo para explicar que el ayuno no era una cosa de no comer, sino una cosa más importante y espiritual. Otra forma de que él protestó es que se casó en secreto. Eso en secreto hablo de que pues, la Iglesia Católica no estaba estaba en conocimiento de eso, y sabemos que los sacerdotes católicos no se casan, pero pues comunidad sí lo sabía, y todo esto era para demostrar y decir que los pastores tenían derecho a tener una familia, ¿no? Y otras formas de protesta que él hizo, ¿no? Muy duras en ese momento, que estaban en oposición del sistema católico. Y bueno, creo que es importante también entender que hablando de los prerreformadores y de los contemporáneos de Lutero que continuaron la reforma, sabemos que estos hombres, como lo dice Luis, no eran perfectos en su teología, y de hecho a lo largo de la historia vemos cómo la teología ha ido aumentando o ha ido creciendo, evolucionando, por así decirlo, aunque el mensaje es el mismo. Con el paso del tiempo vamos encontrando ciertas enseñanzas que a lo mejor se enseñaban en el pasado y que no eran bíblicas. Aunque el evangelio sigue siendo el mismo, el evangelio no cambia, sí hay ciertas doctrinas que fueron cambiando, ¿no? Y que a lo mejor los prerreformadores no compartieron, los contemporáneos no compartieron. Sin embargo, todo eso ha sido de mucha ayuda, de mucha bendición a nosotros. Nosotros ya tenemos la experiencia de ellos, o ya nos dejaron un legado en donde ellos trataron de encontrar la verdad en las Escrituras, encontraron el verdadero evangelio, y también nos dejaron pues mucha teología que en su momento nosotros también hemos tomado, y a lo mejor nos ha servido para decir, bueno, hay quienes se equivocaron en esta parte, nosotros no debemos de equivocarnos, pero de lo que estoy seguro es que actualmente como cristianos debemos seguir buscando que la iglesia se esté reformando, por así decirlo, continuamente. Es decir, que busquemos siempre el que nuestra iglesia esté fundamentada en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea su máxima autoridad. Y bueno, hablando ya también de las 5 solas, ¿no? Tratar de que nuestra iglesia busque eso, ¿no? Y creo que es una lucha continua, es una lucha que va a seguir con el paso del tiempo. No creo que la reforma ya haya terminado, sino estamos
estamos luchando todavía con eso, no sabemos que hay lugares donde no se predica el Evangelio, y bueno, nuestra lucha es que el Evangelio sea predicado de una manera correcta, que la palabra de Dios sea enseñada también de una manera correcta. Y bueno, para dejarte el tiempo, todavía nos falta un reformador contemporáneo, ¿no? ¿Cuál es? Sí, hablamos tal vez del que es más conocido después de Lutero, o tal vez incluso más que Lutero, sobre Juan Calvino. Él, su historia es de que sus padres quería, bueno, como ya lo había mencionado, ¿no? Ser sacerdote era de prestigio para la familia, y primeramente se dice que sus padres querían que fuera sacerdote, pero después cambiaron de opinión y se convirtió en un abogado, bueno, en estudió leyes, vaya. Pero cuando la reforma, el movimiento, toda esta nueva ideas empezaron a llegar a Suiza, él se convirtió. Él era un académico estudioso, él conoció sobre los textos que ya estaban llegando a toda parte de Europa, y él se convirtió al cristianismo, ¿no? A este primer cristianismo, y él fue uno de los mayores impulsores en Suiza. Se convirtió en un predicador, se convirtió en un pastor, en un teólogo. Conocemos mucha de la obra teológica de él, muy impactante para nosotros, pero también él también sufrió, ¿no? Persecución, por así decirlo, fue expulsado y después volvió. Él fue de los precursores en esta exposición expositiva, ¿no? De ir al texto, a la Biblia, a lo que dice, y sus escritos han influenciado en otros predicadores que hoy conocemos, y seguramente tú has escuchado de él y conoces sobre la teología que él nos dejó, ¿no? Los escritos que él dejó. Y como bien lo decías, Alex, la importancia del estudio de nuestra Biblia, de las Escrituras, y obviamente el Espíritu de Dios es el que nos va a dar el entendimiento y el reconocimiento de quién es Dios y qué es lo que Él quiere para nosotros. Y estas 7 vidas y otras más nos demuestran que esto es posible, ¿no? Y que solo Dios lo hace. Quiero comentar también, voy a dejar en el enlace, bueno, en la descripción, unos enlaces a ciertos lugares que hoy se erigen como que hoy se erigen como monumentos del movimiento de reforma y de esos hombres. Así es, y pues es bueno recordar todo esto porque sabemos que Dios, a pesar de todo, Dios nos regresa a su palabra, ¿no? Y Dios nos regresa pues a su camino también. El Señor pues ha movido todo para que nosotros podamos tener el día de hoy nuestra Biblia y seamos libres de leerla, seamos libres de compartirla. Así que valoremos eso, valoremos todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia para que también nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Seamos agradecidos con Dios por eso, y bueno, te invitamos a que sigas aprendiendo, sigas leyendo tu Biblia, que también si te están gustando los videos pues los compartas con tus amigos, que le des like, comentes lo que te están pareciendo estos videos, y no te pierdas nuestro siguiente video. Este es el video con el que concluimos la serie de Reforma, pero tenemos más videos, tenemos más temas que estamos seguros que van a ser de bendición para tu vida. Nos vemos en el siguiente video.